Bien, gracias, buenas noches. Bueno, estamos efectivamente acá en los estudios de Iquique Noticias RTC Televisión para una entrevista con la presidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Bárbara Figueroa Sandoval, quien está de visita aquí en la ciudad y precisamente la vamos a saludar. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bárbara, cuéntenos el objetivo de la visita. Bueno, en primer lugar estamos desarrollando una jornada de capacitación con nuestros dirigentes sindicales. Ese es el motivo de nuestra visita a la zona, en conjunto con nuestra directiva provincial de la Central, en el marco del Fondo de Educación Previsional, donde lo que hacemos es poder entregarle la mayor cantidad de elementos a nuestros dirigentes, a los trabajadores en general, respecto del actual sistema y, por cierto, también del marco que eso nos da a nosotros para el debate sobre uno de los puntos fundamentales que la CUT ha puesto como parte de sus ejes para este periodo de conducción y que tiene que ver con la nueva institucionalidad laboral, un nuevo sistema previsional, terminar con el actual sistema de AFP y una reforma tributaria que han sido tres de los grandes ejes con los que nosotros hemos ido construyendo una propuesta que se levanta al alero de una gran demanda, que es reconocer la desigualdad como un tema central. Todos lo han dicho, es un gran tema, pero nosotros creemos que también enfatizando en ello que gran parte de la desigualdad tiene su origen en el mundo del trabajo, en las condiciones de no solo brecha salarial, sino que también en las magras condiciones, en la pauperización de las condiciones laborales y previsionales de los trabajadores. Y dentro de esta desigualdad, Bárbara, bueno, se ve también el sueldo que tienen los chilenos. Hay estadísticas que indican que un 25% de la masa trabajadora gana menos de 200.000 pesos. Exactamente. Esos son datos que nosotros hemos hecho bastante públicos también. Nos lo entregó en su momento Andrea Repeto como parte de una investigación que se había hecho por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez. De hecho, la Fundación Sol es mucho más radical. Incluso ellos han sostenido que el 50% de los trabajadores en Chile no reciben más de 153.000 pesos aproximadamente de salario. Datos que además han sido corroborados por editoriales del Mercurio, lo que a nosotros nos sorprende porque no es la CUT la que ha puesto en evidencia esta dramática situación, sino que además son los propios medios oficialistas los que han asumido este llamado de atención respecto de las condiciones salariales de los trabajadores. Efectivamente, eso hace yo diría que profundiza una condición de precariedad laboral, pero que además se ve acrecentada con bajos salarios, lo que evidentemente también genera lo que nosotros hemos denominado como un mundo asalariado empobrecido. Según la encuesta CACEN 2011, el 80% de los pobres en Chile, reconocidos dentro de la encuesta como pobres, son asalariados. Es decir, en Chile tener empleo no es sinónimo de dejar de ser pobre. Y ese es un debate que toca al origen, al meollo, toca, digamos, la esencia, la fibra de cualquier país que se quiere preciar, no solo es democrático, sino que además un país con justicia social. Claro, Bárbara, y bueno, referente a lo mismo, tú participaste en elecciones parlamentarias hace poco, ¿verdad? En la elección anterior. La elección anterior, donde, sí, bueno, lamentablemente no pudiste obtener una gran cantidad de votos, pero sin embargo vas a la elección de la CUT y obtienes el primer lugar, ahí superando por poca ventaja a Arturo Martínez. ¿Cómo se podría trabajar desde el Parlamento por toda esta lucha de la igualdad en cuanto a obtener un sueldo mínimo más alto que el que está proponiendo el gobierno? Bueno, yo creo que es un esfuerzo compartido, ¿no? Uno no pudiera pensar que el debate político nacional, tanto presidencial como parlamentario, no tiene que estar permeado de los grandes temas país. O sea, sería impensable que temas como salario mínimo u otros no fueran parte de la agenda que un gobierno se proponga, pese a que hoy día ya está bastante claro que hay tres grandes ejes sobre los cuales se está pronunciando, por lo menos ya una de las coaliciones, la nueva mayoría, ha hablado de una nueva constitución, ha hablado de reforma tributaria, ha hablado de reforma educacional, pero a nosotros nos parece que aún falta una pata ahí, y nuestra pata es la pata laboral, el tema laboral y previsional como grandes temas del mundo del trabajo. Creemos que hoy día el primer esfuerzo que está haciendo la CUT es efectivamente lograr que ese eje, el eje laboral, se constituya en un eje de la agenda nacional.
fue lo que motivó el paro del 11 de julio y es lo que también ha ido determinando nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado, donde participan más de 200 dirigentes a nivel nacional, y es lo que además nos ha llevado a nosotros a buscar distintos caminos de incidencia para que el tema laboral irrumpa. En eso, evidentemente, que ayuda también la falta de disposición por parte del Ejecutivo de hacer de estos debates país, y por lo tanto nos fuerzan también a poner como un énfasis hoy día lo que ocurra en un próximo gobierno y por lo tanto también a demandar de un Parlamento que no solo esperamos supere las actuales trabas institucionales, políticas de hoy, sino que además esté a la altura de asumir estos desafíos mayores. Yo quiero decir que, por ejemplo, en el debate de salario mínimo de este año, donde el gobierno, yo quiero recordar, partió en marzo con una propuesta de 197.000 pesos para llegar a agosto con una propuesta de 210. Gran parte de que esa posibilidad de que el salario mínimo aumentara no tuvo que ver con la buena disposición del gobierno, sino que tuvo que ver con la acción coordinada que realizamos entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Parlamento. Yo quiero decir que por primera vez en un hecho inédito, el Senado rechazó el monto del salario, lo que tradicionalmente ocurría ¿qué ocurría en el Parlamento? Salario mínimo se rechazaba en la Cámara de Diputados, pasaba al Senado, Senado aprobaba, iba a comisión mixta. En esta oportunidad, la propuesta del gobierno en ambas cámaras, los 197.000 pesos, fue rechazado y es lo que obligó y motivó, finalmente presionó al gobierno para que tuviera que hacer una propuesta diferente. Por lo tanto, si uno lo mira así, vemos que cuando hay sintonía, cuando hay una política justa, cuando hay argumentos de peso, porque aquí la CUT lo que dijo es, mire señores, aquí no es un problema de que estén o no debatiendo con la CUT, aquí se están vulnerando convenios internacionales ratificados por nuestro país, el 131 de la OIT, acá efectivamente se está en un país donde la negociación colectiva y la legislación laboral está hecha a la medida del empleador. El debate sobre salario mínimo es un debate, pero básico, de política y de justicia social. Por lo tanto, nosotros lo tomábamos en esa dimensión, la importancia de que hoy día se avanzara a los 250 ya y no a 3 años, no a 2 años. Y esa acción, cuando tú logras tener sintonía, cuando hay justeza en la demanda, cuando hay buenos argumentos, permite que efectivamente tú puedas generar coordinaciones con el Parlamento que obliguen a los gobiernos, cuando no existe voluntad, a los ejecutivos, para que se pueda avanzar en políticas de mayor justicia social. Yo quiero decir que hoy día haber llegado a 210.000 pesos no es un triunfo del gobierno, es un triunfo de los trabajadores, porque quiero decir que aquí lo que el gobierno hizo es que, obligado a tener que meterse la mano en el bolsillo, castigó a los trabajadores con un mes menos de reajuste, pese a que en una reunión que el ministro de Hacienda tuvo con la Central Unitaria de Trabajadores, él dijo, sea cuando sea que se apruebe el reajuste, este va a empezar a operar de julio como siempre se había hecho. Esto demostró que aquí los perdedores fueron el Ejecutivo, que fue displicente, que no quiso abrir el debate, que no creyó en lo que nosotros les estábamos planteando, y evidentemente que aquí los grandes triunfadores no solo son los trabajadores, sino que además la consecuencia de un Parlamento que, cuando logra tener esa consistencia, efectivamente permite avances. La CUT cambia con Bárbara Figueroa en el sentido que el periodo de Arturo Martínez, ¿no es cierto?, tuvo muchas críticas, a lo mejor por el largo periodo que tuvo, fueron alrededor de 3 periodos. 3 periodos. Lo que pasa es que nuestra central tiene periodos bastante largos, nosotros somos periodos de 4 años, entonces a nivel nacional nuestras directivas provinciales entran en proceso ya el próximo año de elección, pero sin embargo a nivel nacional nosotros tenemos periodos de 4 años, entonces evidentemente que 3 periodos uno dice puede no ser tanto, pero claro, son 12 años y una década al mando de una organización evidentemente que significa avances y continuidad, pero también en algún momento acrecienta ciertos niveles de crítica. Es evidente que la CUT ha tenido un cambio, pero no sé si es un cambio porque está Bárbara Figueroa. Es inédito para una central nuestra en Chile y en América Latina tener una presidenta mujer. La primera. La primera mujer presidenta de una central, no solo acá en Chile, sino que en América Latina. Pero yo diría que eso es reflejo de el estado de ánimo, de este nuevo momento que empieza a vivir nuestro país, donde las organizaciones no somos ajenas. O sea, la crisis de representatividad que está viviendo el mundo de la institucionalidad política, ¿no? El Parlamento, el Ejecutivo, la lamentable situación que se ha producido con instituciones como el INE a propósito de, digamos, la torpeza del gobierno, finalmente también permean a las organizaciones. Y evidentemente que hoy día, cuando todos reconocían
que era necesario no un cambio de rostro, sino que más bien un nuevo aire para enfrentar el proceso que venía de transformación, de cambio, de incidencia. Eso tenía que verse reflejado también en la posibilidad de generar no solo, porque aquí hay que reconocer, hay también proceso de continuidad, hay dirigentes que permanecen, pero eso conjugado de manera virtuosa, o lo más virtuoso posible, con cuadros de renovación que también le van dando una inyección de futuro a la organización en el proceso que viene. Entonces, siento que en ese sentido el movimiento sindical fue visionario respecto de la necesidad para tiempos en que Chile está pensándose a 30, 40 años, de también tener la disposición a avanzar, a debatirse, a mirarse y poder proponerse una acción tan audaz para algunos, ¿no? Como es tener no solo a una mujer, sino que una mujer joven presidiendo la CUT. Bárbara, ¿cómo se soluciona el problema de Correos de Chile, la huelga que ya lleva más de 14 días? Estamos en una situación compleja, tenemos el conflicto de Correos, hemos tenido otras situaciones de gran envergadura en materia de movilización. Ahí sí que hay una desigualdad en cuanto a los sueldos. Hay una gran desigualdad en cuanto a los sueldos en Correo y además con el agravante, yo diría en este caso, de que estamos hablando de una empresa que es del Estado. Y cuando el Estado empleador no logra ser un empleador a la altura de las circunstancias, ¿qué queda para el resto? O sea, si yo Estado no soy capaz de generarle condiciones de dignidad a mis trabajadores, la señal que le estoy dando al empresariado es que ustedes vulneren y hagan lo que quieran con la ley. Porque finalmente, si yo no respeto a mis trabajadores, ustedes pueden hacer lo que bien les plazca, porque finalmente desde los instrumentos que yo tengo, como la Dirección del Trabajo y otros, tampoco voy a ejercer las acciones de presión que se requieren. Por lo tanto, nosotros estamos hoy día en una mesa, hemos estado todo el día en ese proceso con los trabajadores, empezamos el día lunes, hoy desde muy temprano, ya está ahora cerrado la jornada de hoy, buscando efectivamente un punto de encuentro, un punto de avance, que le permita no solo a los trabajadores, sino que también a la empresa consolidarse. Aquí no solamente se trata de buscar una reivindicación, y yo en esto quiero ser muy clara. Acá muchos dicen, bueno, pero esto es una empresa semiestatal, por lo tanto el Estado no tiene mucho que hacer. Perdónenme, en las negociaciones, y esta zona lo conoce muy bien, en las negociaciones que se han desarrollado con empresas de la gran minería, en Codelco, cuando se hace con los subcontratistas, que son privados, el Estado interviene porque sabe que ahí no puede generarse conflicto. ¿Qué pasa ahí? ¿Falta voluntad política? Yo creo que aquí efectivamente hay una falta de voluntad política por parte del gobierno para poder ayudar en este proceso, pese a que yo debo reconocer que han tenido la voluntad de sentar a las partes. Hoy día hemos logrado ya no que se siente la gerencia, sino que el directorio de Correo con la Federación, con los trabajadores, tenemos a nuestro equipo de dirigentes y asesores acompañándolos en este proceso, porque como central nos hemos comprometido no solo en la solidaridad, sino que también en la búsqueda de un camino de solución, y que es además la tónica con la que nosotros creemos hay que enfrentar este proceso. Cuando la CUT dice, acá necesitamos un nuevo trato con los trabajadores y las trabajadoras, cuando la CUT dice aquí se requiere una nueva institucionalidad laboral que le devuelva derechos a los trabajadores. Si nosotros no estamos pidiendo que nos regalen, nosotros no estamos diciendo, mire, lo que yo quiero es ser cogobierno en las empresas, o yo lo que quiero es que el Estado tenga que compartir conmigo todas las decisiones. Lo que nosotros estamos diciendo es, mire, lo básico, devuélvame el derecho a negociar, devuélvame el derecho a huelga, y en esas condiciones de equilibrio mínimo, permítame luchar por lo que es justo. Eso es lo que nosotros hemos demandado. Para eso queremos no solo una nueva legislación, también queremos una dirección del trabajo muy activa, que proteja al más débil en la relación laboral, como hoy día no siempre lo hace. Y de hecho tuvimos una reunión durante el día de hoy, a eso de las 11, 12 del día, con el director del trabajo regional acá, precisamente para una situación compleja de trabajadores de una empresa contratista, Camin, de la minera Collahuasi. Y donde nosotros lo que le decíamos era esto, mire, si aquí lo que nosotros necesitamos no es solo que la Dirección del Trabajo mire los procesos, necesitamos que se involucre y que defienda al más débil en la relación laboral, porque si no las empresas no lo van a hacer, no podemos esperar que el buen criterio sea el que prime. Y por lo tanto lo que necesitamos es una nueva legislación, pero para que eso se haga carne, que no va a ser hoy día, va a ser probablemente, y esperamos nosotros los próximos 4 años, efectivamente gozar de esta nueva legislación, lo que necesitamos también como CUT, es ser muy activos en los conflictos que se están desarrollando, porque demuestran en la práctica que aquí hay una situación de hastío, de abuso y de cansancio, de explotación contra los trabajadores que es insostenible. Decir que Chile solo puede crecer a costa de los bajos salarios de los trabajadores
es un argumento a estas alturas insostenible. Insostenible. Bien, Bárbara, queremos dar las gracias por la asistencia aquí a los estudios de RTC Televisión y estaremos en contacto en las próximas ediciones. Bueno, un gran saludo para ustedes, para todos los trabajadores y trabajadoras con quienes nos logramos reunir, con quienes no, en el marco de estas giras, donde lo que buscamos también es poder acercar estos planteamientos de la CUT, que sabemos son justos, se demostraron plenamente en el marco del paro del 11 de julio, también poder seguir debatiéndolos y profundizándolos en terreno con nuestras organizaciones. Yo siempre lo digo, cuando los trabajadores tenemos que llegar a una huelga, no es por deporte. Eso significa sumario, eso significa despido, eso significa descuento, eso es un costo. Pero si nosotros tenemos que llegar a esas acciones es precisamente porque hoy día hay una legislación que no nos está protegiendo y es ante eso que nosotros tenemos que seguir luchando y esta CUT está comprometida en esa tarea. Gracias. Era la entrevista con la presidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Bárbara Figueroa Sandoval. Gracias, que esté bien. Buenas noches. El